Vivimos en un supermercado religioso. Hoy en día cualquiera abre un garaje, se pone un traje, agarra una Biblia y dice, esta es la iglesia de Jesucristo. Hay más de 40,000 denominaciones protestantes, cada una reclamando tener la verdad, pero enseñando cosas contradictorias entre sí. Ante este caos surge la pregunta más importante que puedes hacerte para tu salvación. ¿Cuál es la iglesia que fundó Jesús? Jesús no dijo edificaré mis iglesias en plural, dijo edificaré mi iglesia en singular, en Mateo 16:18. Si Jesús es Dios y no miente, esa iglesia tiene que existir hoy, visiblemente, tal como existió hace 2000 años. Hoy no vamos a hablar de sentimientos ni de qué pastor predica más bonito. Vamos a hablar de pruebas de ADN. Vamos a ver las marcas que la Biblia exige para la verdadera iglesia: unicidad, catolicidad, apostolicidad y su conexión ineludible con Roma. Y tengo una pregunta incómoda para mis amigos protestantes. Si la iglesia católica es falsa, ¿dónde estaba tu iglesia en el año 1000? Prepárate, porque vamos a viajar a través de la Biblia y la historia para encontrar a la madre que quizás no sabías que tenías. El argumento protestante para evadir la historia es la teoría de la iglesia invisible. Ellos dicen, la verdadera iglesia no es una institución física con papas y obispos. La verdadera iglesia somos todos los que creemos en Jesús en el corazón, sin importar la denominación. Dicen que la estructura católica es un invento humano, probablemente de Constantino, y que la verdadera fe sobrevivió escondida en los corazones de creyentes anónimos durante siglos. Este argumento suena muy espiritual, pero tiene un problema fatal. Es antibíblico e ahistórico. Si la iglesia es invisible, ¿cómo obedeces el mandato de Jesús en Mateo 18:17 que dice, si tu hermano peca y no te escucha, dilo a la iglesia? No puedes hablar con una nube invisible. Necesitas autoridades visibles para resolver conflictos reales. Si la iglesia es invisible, ¿quién tiene la autoridad para definir qué libros están en la Biblia y cuáles no? Una iglesia invisible no puede celebrar concilios ni condenar herejías. Hoy vamos a demostrar que Jesús fundó una institución visible, jerárquica y perpetua, y que esa institución tiene nombre y apellido. La primera marca de la verdadera iglesia es que debe ser una. En Juan 17:21, la última voluntad de Jesús antes de morir fue, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. No dijo que sean miles de grupos peleados. San Pablo es tajante en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La unidad no es solo un sentimiento de amarnos, es unidad de doctrina y de gobierno. Mira el protestantismo, unos bautizan niños, otros no, unos creen que se pierde la salvación, otros que no, unos aceptan el matrimonio gay, otros no. Eso no es unidad, es anarquía doctrinal. En cambio, mira a la Iglesia Católica. Puedes ir a una misa en Tokio, en Nueva York o en un pueblo perdido de los Andes, y se lee el mismo evangelio, se cree el mismo credo y se obedece al mismo papa. Tenemos diversidad de culturas, pero unidad de fe. Esa unidad milagrosa que ha durado 2000 años no es obra humana, es el cumplimiento de la oración de Cristo. Si tu iglesia nació de una división, como Lutero dividiendo a Alemania o Enrique VI dividiendo a Inglaterra, carece de la marca divina de la unidad. Esta es la prueba de fuego. La iglesia debe ser apostólica. Efesios 2:20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pero, ¿qué significa esto? ¿Basta con leer a los apóstoles en la Biblia? No. Significa tener una conexión histórica y física con ellos. En Hechos 1, cuando Judas muere, los apóstoles no dejan la silla vacía, eligen a Matías para que tome su episcopado, cargo de obispo. En Hechos 14:23, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, presbíteros, en cada iglesia, imponiéndoles las manos. La autoridad en la Biblia no se toma, se recibe. Nadie se nombra pastor a sí mismo. La autoridad viene de Jesús a los apóstoles, y de los apóstoles a sus sucesores, los obispos, mediante la imposición de manos. Esto es lo que llamamos sucesión apostólica. Yo puedo trazar la línea de mi obispo actual hacia atrás, nombre por nombre, hasta llegar a un apóstol. Amigo protestante, tú puedes hacer lo mismo. ¿Quién ordenó a tu pastor? ¿Y quién ordenó al que ordenó a tu pastor? Si llegas a un punto, digamos en 1900 o en 1517, donde un hombre se nombró a sí mismo sin autoridad anterior, entonces esa cadena está rota. Y una cadena rota no te conecta con la autoridad de Jesús. La tercera marca es que es católica.
La palabra griega católicos significa universal, según el todo. Jesús dijo en Mateo 28:19, haced discípulos a todas las naciones. La iglesia no es para un grupo selecto, ni para una raza, ni para una época, es para todos. Muchos dicen, la palabra católica no está en la Biblia, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia, pero el concepto sí está, y el nombre aparece muy temprano. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, escribió en el año 107 después de Cristo, es decir, siglo II, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Fíjate bien, año 107. Faltaban 200 años para que naciera Constantino. La Iglesia ya se llamaba católica cuando los cristianos eran comida de leones. Decir que la Iglesia Católica la inventó Roma en el siglo IV es ignorancia histórica. La Iglesia verdadera debe estar en todo el mundo y en todos los tiempos. Las sectas suelen ser locales o nacionales, pero la Iglesia de Cristo traspasa todas las fronteras. Aquí es donde muchos se escandalizan. ¿Por qué romana? ¿Acaso Dios es italiano? No. Es romana porque la divina providencia quiso que los dos príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, derramaran su sangre en Roma. En la Biblia la ubicación geográfica de la autoridad importa. En el Antiguo Testamento era Jerusalén. En el Nuevo, el reino se traslada a los gentiles. Pedro viaja a Roma. Al final de su primera carta, en Pedro 5:13, Pedro manda saludos desde Babilonia. Todos los estudiosos bíblicos, protestantes y católicos admiten que Babilonia era el nombre en código para Roma en el siglo I. Pedro estaba en Roma. Allí murió crucificado cabeza abajo. Y allí sobre su tumba se edificó la iglesia, cumpliendo literalmente Mateo 16:18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ser romano no es una nacionalidad, es una identidad de comunión con el sucesor de Pedro. San Ireneo, en el año 180 después de Cristo, escribió que toda iglesia debe estar de acuerdo con la iglesia de Roma por su preeminente autoridad. Si te separas de Roma, te separas de la roca donde Jesús puso las llaves. Ahora vamos al reto lógico y visual. Dibuja una línea de tiempo. Pon a Jesús en el año 33. Pon el año 2025 hoy. La Iglesia Católica puede llenar cada siglo con santos mártires, obispos y concilios. Siglo I, Clemente Ignacio. Siglo II, Justino Ireneo. Siglo IV, Agustín Jerónimo. Siglo XIII, Tomás de Aquino, Francisco de Asís. Siempre la misma fe, Eucaristía, obispos, Papa, María. Ahora, pídele a un bautista, a un pentecostal o a un testigo de Jehová que ponga el nombre de su iglesia en el año 500. ¿Dónde estaban? ¿Quién era su líder? ¿Dónde se reunían? Te dirán, estábamos escondidos. ¿Escondidos por 1000 años? Nadie escribió nada, nadie construyó nada, eso es imposible. Si la iglesia verdadera desapareció o se volvió invisible por 1200 años hasta que llegó Lutero, entonces las puertas del infierno sí prevalecieron contra ella. Y si las puertas del infierno prevalecieron, Jesús mintió en Mateo 16:8. Y si Jesús mintió, no es Dios. La existencia de la Iglesia Católica es la prueba de que Jesús cumplió su promesa. La teoría de la gran apostasía convierte a Cristo en un profeta fallido. Finalmente, te dirán, la Iglesia Católica no puede ser la verdadera porque ha tenido papas malos y la Inquisición. Cierto, hemos tenido pecadores terribles, pero eso también es bíblico. Jesús profetizó en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, que en su reino, la iglesia, el mal y el bien crecerían juntos hasta el fin del mundo. Si la iglesia fuera solo de gente perfecta, entonces no sería la iglesia de la parábola de Jesús. La iglesia es santa no porque sus miembros sean inmaculados, sino porque su cabeza, Cristo, es santo, su alma, el Espíritu Santo, es santa, y sus medios, los sacramentos, santifican y funcionan a pesar de los ministros. Judas era apóstol y era un ladrón y traidor. ¿La presencia de Judas anuló la autoridad de los otros 11? No. La corrupción humana no destruye la institución divina. De hecho, el milagro es que la Iglesia haya sobrevivido 2000 años a pesar de los pecados de sus líderes. Si fuera una empresa humana, habría quebrado en el siglo II. Hermanos, la verdad es concreta. Jesús no dejó un libro y se fue, dejó una familia con estructura, con papás, obispos y con un abuelo, el Papa, para mantenernos unidos. Esa familia tiene una historia ininterrumpida desde el cenáculo hasta hoy. Si tú eres protestante, te invito a investigar tus raíces. ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Lutero? ¿Calvino? ¿Henry Tess? ¿Un pastor en 1950? Todos son hombres.
Solo hay una iglesia fundada personalmente por el Dios hombre, Jesucristo, y garantizada por la historia. No te conformes con copias cuando puedes tener la original. Déjame tu comentario. ¿Puedes nombrar a un solo cristiano que creyera en solo la Biblia en el año 400 después de Cristo? Si no puedes, es hora de volver a casa. No se trata de ganar un debate intelectual, se trata de la seguridad de tu alma. Pregúntate con honestidad. ¿Prefiero una fe cómoda inventada hace 500 años por hombres falibles o la fe exigente pero verdadera custodiada por los mártires durante 2 milenios? Como dijo el gran converso John Henry Newman, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. La historia no miente. La Iglesia Católica sigue aquí, firme sobre la roca, mientras los imperios caen y las modas teológicas pasan. Regresar a la Iglesia no es traicionar a Jesús, es encontrarlo plenamente donde Él prometió estar, en la Eucaristía. No tengas miedo de la verdad. La puerta está abierta, la mesa está servida y la Iglesia te espera. Ven a casa. Si este video te hizo pensar, dale like y suscríbete.